Bienvenidos a todos a Kol Shaddai. Vamos a abrir las escrituras en el Evangelio de Juan. Por favor, acompáñenme al capítulo 14, estudio sistemático desde el hebreo de Besorat Yohanan, el Evangelio de Juan que estamos teniendo en Kol Shaddai. Hoy, estudiando el capítulo 14, vamos a dar lectura primeramente, como siempre lo hacemos, para introducirnos en el análisis y la reflexión. Capítulo 14 de Juan dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Elohim, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando me vaya y os prepare lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y a donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Yeshua le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si habéis llegado a conocerme, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yeshua le dice: tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed a causa de las obras mismas. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no le ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Aún un poco y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no al Iscariote: Señor, ¿qué significa que estás por manifestarte a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Pero el Espíritu, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Oísteis que os dije, yo me voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Muy bien, Palabra del Eterno, capítulo 14, acabo de leer hoy en el estudio sistemático de Besorat Yohanan, el Evangelio de Juan. Mashiach consuela a sus discípulos con la esperanza del cielo. Declara que Él es el camino, la verdad y la vida, y que es uno con el Padre. Les asegura que las oraciones hechas en su nombre serán respondidas. Pide amor y obediencia y promete:
el Consolador o el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, es decir, el Ruach de Yahweh, y deja su paz con sus discípulos. ¿Sí? Más o menos resumiendo un poco lo que acabo de leer, estos 31 versículos. Arranca entonces desde el versículo 1, estamos en el capítulo 14, dice, Al yehat libehem, no se turbe vuestro corazón. Aminu veloim ugemohem aminu bi. Si ustedes creen en Elohim, ¿no? Deben de creer en mí, también dice. Esto está muy interesante cómo arranca. Y además le dice, no se turbe vuestro corazón. Los discípulos estaban turbados porque Yahshua había anunciado que pronto los dejaría. Por eso les dijo que su ausencia solo sería temporaria y que su partida sería para beneficio de ellos. Digamos que el capítulo 14 continúa la secuencia de la conversación comenzada en el capítulo 13, 31, que ya estuvimos estudiando. Le dijo a Aminu, ¿creéis o creed? Se puede traducir. La forma verbal de Amán puede ser de forma imperativa, aminu, en el sistema ifil, es decir, imperativa indicativa. En el hebreo, las formas imperativas indicativas en el tiempo aquí empleado, de manera el contexto, deben determinar la elección del modo verbal. Esto permite varias combinaciones posibles. Ambas formas verbales en imperativo, creen en Elohim, crean también en mí. Ambas formas verbales en indicativo, creéis en Elohim y creéis también en mí. La primera forma verbal en indicativo y la segunda en imperativo, como está, por ejemplo, en las versiones tradicionales, la primera forma en imperativo y la segunda en indicativo, creed en Elohim y creéis en mí. Esa última combinación da lugar a una construcción algo extraña, y es la menos probable de las 4 que acabo de comentar, pero las otras 3 están enteramente de acuerdo con el contexto. Cuando la primera parte se considera como imperativo, la admonición está en armonía con la instrucción dada antes. Tened fe en Elohim, como dice Marcos 11, 22. El discurso del capítulo 14 fue presentado en el aposento alto antes de que fueran al Monte de los Olivos y al Getsemaní. Hacemos la aclaración. Le dice, en la casa de mi padre, el verso 2, ¿sí? Seguimos avanzando. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si no os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, dice el texto. Esto es una bella figura para referirse al cielo, ¿no? La palabra traducida casa también puede ser traducida como hogar. La forma masculina también podría traducirse como hogar, y Yahshua estaba volviendo a su hogar, es lo que dice. Finalmente se permitiría a los discípulos que se unieran con él allí. La palabra morada, en la literatura extrabíblica, esta palabra a veces tiene el significado de lugares para detenerse brevemente. Debido a este concepto, Orígenes, por ejemplo, dedujo su falsa noción de que las moradas son a manera de posadas, donde se detiene el alma en su viaje hacia Elohim. Eso lo escribió en un libro llamado De Principis, pero ese no es el significado bíblico de morada, como dice aquí. Entonces esto queda en claro, ¿sí? Sobre todo por el verso 23, ¿no? El único otro lugar donde aparece esta palabra en la Biblia. Es evidente que la morada de Mashiach y del Padre con los creyentes no es algo temporario. La idea de permanencia en el hebreo se refleja también en 1 de Macabeos 7:38. O sea que el hecho de que haya muchas, plural, moradas, asegura que haya suficiente lugar en la casa del Padre para todos los que escuchan su invitación. Voy pues. Fíjese que la presencia de la conjunción, si se la omite, el pensamiento se redondea con la frase precedente, ¿no? Si se la incluye, hay algunas preguntas en cuanto a la forma
en que la frase que ella introduce debiera unirse con la precedente. O sea que son posibles varias traducciones. Si así no fuera, yo os hubiera dicho que voy a preparar un lugar para vosotros. Esta traducción queda descartada porque, de acuerdo con el verso 3, tal era uno de los propósitos del alejamiento de Yeshua. Otra traducción: si así no fuera, ¿os hubiera dicho que voy a preparar un lugar para vosotros? En esta traducción digamos que se supera la dificultad de la número 1, pero introduce un nuevo problema porque no se registra que Yahshua hubiera dicho a sus discípulos que iba a preparar un lugar para ellos. Por supuesto, es posible que una afirmación tal sencillamente hubiera quedado sin ser registrada. Tercera, hay muchas moradas, y si no fuera así, os lo habría dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Bueno, de acuerdo con la evidencia textual que está en favor de retener la conjunción del hebreo, la última traducción parece ser la más natural. Con todo el texto sería todavía perfectamente comprensible si se omitiera la conjunción. Estas palabras tenían el propósito de consolar a los discípulos, y Yahshua estaba por dejarlos, pero no los olvidaría. Ansiosamente anticiparía su reunión con ellos en la casa del Padre. En el intervalo prepararía la gloriosa recepción en el hogar. Si me fuere, fíjese que el verso 3 dice: cuando me vaya y os prepare el lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A donde yo voy, sabéis el camino, o conocéis el camino. Cuando me haya ido, dice otra versión. Esa frase condicional no tenía el propósito de presentar una incertidumbre. La palabra traducida como sí, condicional, aquí tiene fuerza temporal y probablemente debiera ser traducida cuando, igual que en 1 de Juan 3:2. ¿Sí? O sea que cuando bendices, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo de esto. Vendré otra vez. Ahí se expresa el llamado, ¿no? Presente, futurista, que hace resaltar la certidumbre del suceso. Se piensa que el acontecimiento es tan seguro como si ya estuviera sucediendo ahora mismo. Claramente se hace referencia al advenimiento personal de Mashiach, descrito vívidamente unos pocos días antes en una respuesta a la pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24, versículos 1 al 3. Os tomaré a mí mismo, o podría ser os tomaré conmigo. Quiere decir recibir al lado de, en el hebreo. Donde yo estoy. Se indicó a los discípulos el tiempo del segundo advenimiento como la ocasión cuando se reunirían con el Eterno. No hay aquí ninguna insinuación que apoye la doctrina popular de que los creyentes van a estar con el Eterno en el momento de su muerte. ¿Sí? Ni en ninguna otra parte de las Escrituras esa doctrina tiene algún apoyo, o sea, no es bíblico, básicamente. Pablo también dirigió la atención a los creyentes a la ocasión del segundo advenimiento de Mashiach como el momento de la magna reunión en 1 de Tesalonicenses 4, versos 16 y 17. Yahshua ha ido a la casa de su Padre. Está esperando con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su pueblo. Cuando su imagen sea perfectamente reproducida en los suyos, entonces Él volverá. Tenemos el privilegio de apresurar ese día para encontrarnos en ese hogar. Ustedes saben a dónde voy, les dijo, verso 4. O sea, se les había dicho eso ya a los discípulos y debieran haberlo entendido. Habían estado recibiendo las instrucciones del Salvador durante más de 3 años. En realidad, Yahshua acababa de informarles que iba a su Padre, aunque ya antes les había informado. Pero sus prejuicios hacían que fuera difícil que los discípulos captaran el significado pleno de muchas de las instrucciones de Mashiach. Sabéis el camino. Donde yo voy, conocen el camino, dice otra versión.
En la construcción gramatical está bastante complicado. Sea como fuera el texto, Yahshua había presentado con claridad el camino a la casa del Padre, pero la lentitud de comprensión de los discípulos les impidió captar el significado pleno de sus palabras. Dice el verso 5, Vayomer elav Tomá Adoni, lo yadanu, Hanna hata olech ve'eichanda etadarech. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Yahshua le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vayomer elav Yahshua, Anochi aderech, be'aemet, be'achaim, ve'ish lo yabo, el ha'av, bilti at yadi. No es sino por mi mano, le dice. O sino a través mío, podría ser una traducción, ¿no? O por medio de mí. Está muy interesante porque acá lo que entendemos en la pregunta de Tomás, se revela claramente su espíritu dubitativo, la lentitud de su corazón para creer. Le dijo, Lo yadau, no sabemos. Los discípulos debieran haber sabido porque se les había dicho claramente. Pero les resultaba difícil desprenderse del concepto judaico del reino mesiánico. Acuérdense que ellos eran judíos y tenían el concepto judío, talmudista. Yo soy el camino, les dijo. ¿Sí? Anochi aderech, be'emet be'achaim. Mashiach es el camino que va de esta tierra al cielo. Con su humanidad toca esta tierra y con su divinidad toca el cielo. O sea que Él es la escalera que conecta la tierra con el cielo. Debido a su encarnación y muerte, un camino nuevo y vivo ha sido dedicado para nosotros. No hay ningún otro medio de salvación. Dice el verso 7 al 10, Si habéis llegado a conocerme, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yahshua le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. La construcción del verso 7 muestra que la condición aquí expresada es contraria a la realidad. Los discípulos no habían conocido a Mashiach. Si lo hubieran conocido, habrían conocido a aquel a quien Mashiach vino a revelar. Dice desde ahora porque la muerte de Mashiach sería un paso importante en la revelación de Yahweh. Las revelaciones posteriores del Ruach HaKodesh pondrían aún más de manifiesto el carácter divino de Elohim. Yohanan escribió acerca de los creyentes de fines del siglo I, primera de Juan 2:13, dice, habéis conocido al Padre. Eso escribió él mismo, mucho más adelante, ¿no? Felipe le dice, muéstranos al Padre. Quizás Felipe esperaba una revelación, no sé, de la gloria divina tal como la que le fue dada a Moshe o a Ezequiel, no lo sé. Pero le dice, tanto tiempo estuve con ustedes y me haces esta pregunta. Le resultaba desanimador a Mashiach el que sus discípulos tuvieran una comprensión tan borrosa. Sin embargo, se ocupó pacientemente de su ignorancia. Ha visto al Padre, le dijo. O sea, en cuanto a la forma en que Mashiach reveló a los hombres el carácter de Elohim, le está dejando en claro. Ya antes Yahshua había hecho resaltar que era uno con Yahweh. Yahshua, Yahweh, Ejad, uno solo. No son dos. Es uno solo. Tanto las palabras como las obras de Yahshua daban testimonio de su divinidad. Los discípulos debieran haber creído las palabras de Yahshua. Si eso les resultaba difícil, debieran haber aceptado sus palabras debido a la garantía
de sus obras. Dice el verso 11, creedme o créanme. El plural del verbo hebreo indica que Yeshua no solo se dirigía a Felipe, sino a todos los discípulos. Aquí les hablaba en plural. Dice el verso 12 al 14. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué dice mayores? Es decir, mayores en cantidad, no en calidad. Cantidad. La obra de Mashiach solo había abarcado una pequeña zona del mundo. Después de la ascensión, las buenas nuevas, el Evangelio, se esparciría por toda la tierra. Después de su partida, Mashiach enviaría su Ruach, el cual infundiría poder a los discípulos, como resultado del derramamiento del Ruach en Shavuot, la fiesta de Shavuot, y de las subsiguientes dádivas del Ruach. Las buenas nuevas fueron proclamadas con gran poder, hasta el punto de que unos 40 años más tarde, Shaul, Pablo, pudo decir que el Evangelio se predicaba a toda criatura bajo el cielo. Colosenses 1:23. O sea que eso fue grande. Verso 13. Todo lo que pidiereis en mi nombre. A medida que los discípulos cooperaran con el Eterno en la promulgación de las buenas nuevas, podrían estar seguros de que estaban a su disposición los recursos ilimitados de la omnipotencia. Es decir, Elohim cubriría todas sus necesidades y respondería a las peticiones expuestas ante el trono en el nombre de Yeshua. ¿Por qué en mi nombre? Porque recuerde que la Escritura dice que hay que orar en el nombre de Yeshua. Eso dice la Biblia. Y es importante hacerlo tal cual. Yo lo haré, garantía. El hecho de que los hombres deban pedir al Padre en el nombre de Yeshua, pero que Yeshua es el que da la respuesta, hace resaltar que el Padre y el Hijo son uno solo, no son dos. En otros versículos se dice que el Padre responde a las peticiones presentadas ante Él. ¿Sí? Si algo pidiereis, o si me pides algo, dice otra versión. El verso 14, digamos que es una repetición enfática de la promesa del verso 13. Sin embargo, la evidencia favorece la inserción del pronombre personal me, como aparece en otras versiones. Esa variante implicaría que las peticiones pueden ser dirigidas tanto a Yeshua como a Yahweh, como lo indican otros pasajes, ¿no? Juan 15:16, Juan 16:23. Hay varios ejemplos en el Brit Hadashah de oraciones dirigidas a Yeshua. Por ejemplo, Hechos 7:59, Apocalipsis 22:20. Garantía, yo lo haré. Y ahí está el pronombre enfático Anoji, yo. En el verso 13 no está, pero acá sí. O sea que acá hay como más énfasis, diría. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dice el verso 15. El amor es el móvil impelente de la obediencia. Si se quiere una definición de amor, ¿no? Como dice la Escritura en 1 Corintios 13, Mateo 5:43, la obediencia que emana de la compulsión o del temor no es la forma ideal de obediencia. Repito, la obediencia que emana de la compulsión o del temor no es la forma ideal de obediencia. Por supuesto, puede haber ocasiones cuando el móvil impelente del amor falte o sea débil. En tales circunstancias es necesario obedecer solo por principio. Mientras tanto, el amor debiera ser cultivado. La falta de amor requerido nunca debiera usarse como una excusa para la desobediencia. Una de las mejores ilustraciones humanas de la obediencia que emana del amor es la de los hijos para con sus padres. ¿Sí? Si me aman, guarden mis mandamientos. Pero está más interesante porque está en imperfecto. Si me aman, condicional, guardarán mis mandamientos. Si bien el futuro puede tener la idea de un imperativo,
Pero está hablando de causa-consecuencia. Yeshua sin duda deseaba que sus discípulos guardasen los mandamientos. El indicativo guardaréis hace resaltar el significativo pensamiento de que la obediencia es el resultado natural del amor. La afirmación paralela de Juan 14:23 está en modo indicativo y de esa manera apoya este pensamiento, digamos. Los mandamientos de Yeshua eran también los mandamientos de Yahweh, porque Yeshua no hablaba por sí mismo. Él respaldó las órdenes de carácter moral dadas al antiguo Israel, la Torá, y magnificó esos mandamientos. O sea que presentó sus propios requerimientos, tales como el nuevo mandamiento, Juan 13:34, no para reemplazar alguno de los preceptos morales que reflejaban el carácter de Elohim, sino para presentar su verdadero significado y para mostrar cómo sus principios debieran ser aplicados a las diversas situaciones de la vida. Verso 16 al 20. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce, vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Aún un poco y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Hay gente que lee esto y se hace lío, ¿no? Como que no entiende, como que es un juego de palabras. Vamos a explicar. Dice otro. No es otro ni es como el cristianismo idólatra ha interpretado de que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. No, eso es una herejía. No es así. El llamado consolador aquí se traduce en el hebreo como abogado. La palabra que aquí se vierte como consolador, ¿sí? El que consuela. Digamos que él dejaría a sus discípulos, pero pediría al Padre que enviara a aquel que era semejante a Yeshua para que quedara con los discípulos no transitoriamente como él había quedado, sino para siempre. El Ruach HaKodesh no es nada más ni nada menos que el Espíritu de Yahweh, de Yeshua. Incluso en las traducciones del griego, parácletos o paracletos se traduce como un ayudador, un intercesor, un mediador. Literalmente se traduce como muleta, algo que te sostiene, ¿no? Pero el Espíritu de Santidad es mucho más que eso, mucho más. O sea que no podríamos decir solamente el consolador, sino el exhortador, el ayudador, el intercesor, ¿no? Podemos ponerle muchos nombres. ¿Por qué? Por todo lo que vemos en capítulos 15, capítulo 16 de Yohanan. No transitoriamente dice acá para siempre, pero como Mashiach durante su obra terrenal, a eso se refiere. El Espíritu de verdad. Fíjese esta expresión. Acá el énfasis parece estar en que el Espíritu define, imparte y defiende la verdad. Hay una definición de la verdad, ¿sí?, que ya la hemos compartido. El Espíritu guiaría a los discípulos a toda la verdad, no a una o a parte, toda la verdad. Juan 16:13. Claro, el mundo le falta percepción espiritual, por eso dice que no lo ve. 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Yahweh, ni tampoco le conoce, dice. Si los discípulos de Éfeso, que fueron bautizados en el bautismo de Yohanan, ni siquiera habían oído que había un Ruach HaKodesh, dice Hechos 19, versos 1 al 3, eran turcos, ¿no? Mucho menos podría tener el mundo conocimiento alguno acerca de él. El mundo ni conocía su existencia ni reconocía su exhortación al arrepentimiento. No los dejaré huérfanos, dice el verso 18. En el Brit Hadashah, la idea es que Yeshua no dejaría a los discípulos desprovistos de su maestro, o sea que vendría a ellos. Aquí no se hace referencia a la segunda venida, sino a la presencia de Mashiach con sus discípulos a través del Ruach. O sea, me voy,
pero estoy conectado a través de mi Ruaj en ustedes. Eso fue lo que dijo, para que usted lo entienda. Después de la ejecución y la sepultura, la gran mayoría de los seres humanos no vería más a Yeshua, pero los discípulos lo verían en su cuerpo resucitado. Sin duda, las palabras también tienen un significado espiritual. Aún después de la ascensión, los discípulos continuarían viendo a Yeshua con sus facultades espirituales. Cuando dice viviréis, la Biblia está hablando tanto en el sentido espiritual como literal. Hago la aclaración. Y leíamos el verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es decir, aquel día cuando el Ruaj viniera y permaneciera con ellos, había muchas cosas del dominio espiritual que los discípulos no entendían en ese momento. Esas cosas les serían posteriormente aclaradas. Eso es lo que está diciendo. Por eso yo la vez pasada comentaba, hay muchas cosas que no tenemos una explicación desde acá abajo, lógica. ¿Sí? Digo lógica porque a veces la gente dice, bueno, todo tiene que tener una explicación. No, no todo. Hay cosas que en su debido momento las vamos a recibir, si es la voluntad del Creador. Si está en su voluntad que nosotros tengamos el privilegio de conocer eso. Verso 21, sigo avanzando en el estudio. Avanzamos más, 21 al 24. El que tiene mis mandamientos, escuchen muy bien, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no al Iscariote: Señor, ¿qué significa que estás por manifestarte a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo: si alguno me ama, y mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él, o con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Miren qué interesante. El que tiene mis mandamientos, ¿qué quiere decir en el hebreo? Es decir, anótelo, que los conoce y los entiende, son parte de él. Pero eso no es suficiente, también es necesario guardarlos, ¿no? O sea que uno puede decir, yo estudio mandamiento, mira, te voy a explicar, este mandamiento significa esto, hay que hacer esto, pero no lo hago. No, es necesario guardarlos. La pronta obediencia debe seguir a la convicción del deber. Y dice me ama porque la declaración es recíproca, ¿no? Del verso 15, el amor se manifiesta en la obediencia. La obediencia es una demostración del amor. Repito, el amor se manifiesta en la obediencia es una demostración de amor. Ya resaltó el amor del Padre por el mundo en Juan 3:16. Bueno, aquí se pone de manifiesto su amor por los suyos. Donde hay una respuesta al amor divino, puede haber una mayor manifestación de ese amor. Satanás, por ejemplo, había inducido a los hombres a que consideraran a Elohim como severo, como implacable. Y Yeshua había venido para cambiar ese concepto. O sea, el que le enseñó a los hombres que el amor de su Padre era como el suyo propio. Quizá principalmente sea una referencia a la revelación más plena de Mashiach, cuando dice me manifestaré a él, mediante el Ruaj. Le dice Judas, el discurso del aposento alto se caracteriza por sus frecuentes interrupciones. Judas, generalmente identificado como Leveo o Tadeo, aunque la identificación no es enteramente segura, él aclara que no es el Iscariote. Judas Iscariote había salido del aposento alto algún tiempo antes de esto. ¿Se acuerdan que fue el primero en irse? Bueno, dice no al mundo porque sin duda Judas pensaba en una manifestación visible de gloria, tal como lo que se esperaba que acompañaría el advenimiento de Mashiach. Es evidente que quedaba chasqueado porque la manifestación debía efectuarse solo ante unos pocos. No captaba la referencia de Mashiach al reino de Elohim, que debía preceder al reino de la gloria. Al igual que sus compatriotas judíos, compartía la esperanza de que el Mesías se manifestaría castigando a los gentiles y estableciendo nuevamente una teocracia espiritual. Dice el que me ama,
Yeshua no respondió directamente a la pregunta de Judas, llamó la atención a las condiciones para que la manifestación a la cual se refería se efectuara en el creyente individual. La palabra, anótelo, es sinónimo de mandamientos, mitzvot, mandamientos. Dice vendremos, plural. ¿Por qué? Porque está hablando de la unidad padre-hijo. ¿Sí? Ellos vienen de acuerdo con lo que dice aquí para morar espiritualmente en el corazón del creyente. De modo que hay unidad no solo entre el Padre, el Hijo y el creyente. Son uno. ¿Sí? Ya explicamos que es morada. Sin embargo, el que no me ama, no guarda. Lo opuesto de la declaración del verso 23, el mundo no podría disfrutar de la comunión que aquí se presenta. El Padre y el Hijo no obligan a nadie a aceptar su compañía. Seguimos avanzando, 25 al 29. ¿Qué dice? Estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el Consolador, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Paz os dejo, mi paz os doy, yo os la doy no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Oísteis que yo os dije, yo me voy y vuelvo a vosotros, si me amarais os regocijaríais de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Muy bien. Estando con vosotros, verso 25, es decir, en la carne. Antes de que Mashiach se fuera y venga el Ruach, Yeshua estaba limitado en cuanto a la información que podía impartirles en ese momento. ¿Sí? El Ruach HaKodesh, aunque esta es la forma más común, el espíritu de santidad, ¿no? O el espíritu de Elohim, o el espíritu de Yahweh, les enseñará todas las cosas. Una de las principales funciones del Ruach de Yahweh es enseñar, dirigir. Yeshua dedicó mucho de su obra a la enseñanza. Más de 50 veces Mashiach es llamado maestro en el Brit Hadashah. Más de 50 veces. Durante 3 años los discípulos habían estado recibiendo instrucciones de Yeshua, pero había todavía muchas cosas que debían aprender. No podían comprender muchas de las verdades en el estado mental en que se encontraban. Necesitarían instrucciones adicionales y se les daría el Ruach de Elohim, o sea, el Espíritu de Dios, que, como dice la Escritura, conoce las cosas de Elohim y todo lo escudriña aún lo profundo de Elohim. Eso está escrito en 1 Corintios 2, versos 10 al 11. Y puede impartir esas cosas a quienes están dispuestos a ser instruidos, no a todos. Por eso dice, os recordará. El Espíritu o el Ruach no solo revelaría nuevas verdades, también haría recordar verdades olvidadas. De las cosas que Yeshua había enseñado, o de aquellas que antes habían sido reveladas en las Escrituras de verdad, en momentos de crisis, por ejemplo cuando los discípulos fueran llevados ante los tribunales, el Ruach pondría en su mente las ideas apropiadas. Cuando se les pida razón de la esperanza que albergan, por ejemplo, los creyentes que han sido diligentes estudiantes de la Torá, pueden tener la confianza de que el Ruach hará que acuda a su mente pasajes adecuados para la ocasión. Mi paz os dejo, mi paz os doy, shalom, en hebreo, ¿no? Una palabra empleada como un saludo en Medio Oriente y que Yeshua usó cuando se presentó después de su resurrección. De hecho, así lo saludó. Shalom, les dijo. Aquí Yeshua habla de la paz interior del alma, tal como la que reciben quienes son justificados por la fe, cuyo sentimiento de culpabilidad ha sido dejado al pie del madero y cuyas ansiedades en cuanto al futuro se han desvanecido ante su confianza implícita en Yahweh. Yeshua llama mi paz a una paz tal, mental, interior. Con toda su ostentación de ciencia, el mundo no puede dar una paz de esa clase. No, ¿qué paz va a dar si lo que están dando ahora es todo lo contrario de paz?
¿Sabe que una de las cosas que están haciendo, bueno, ya hace rato, es quitarle la paz a todo el mundo a través de la herramienta del miedo? El miedo, la incertidumbre. Cuidado con eso. No hay que vivir en una burbuja, pero hay que buscar la paz interior, buscar todo lo que te edifique, todo lo que te alumbre, todo lo que te llene de paz, de tranquilidad, te edifique, te fortalezca espiritualmente, te sientas bien, pleno. Eso es lo que hay que buscar. Porque las cosas que están forjando sobre todo contra los creyentes, y a nivel mundial en general, es el miedo y la incertidumbre. Mi paz os dejo, dice Yeshua, no como el mundo la da. No, ellos no dan paz. Puede que le llamen paz, pero eso no es paz. No se acobarden, no tengan miedo ni que nadie te intimide. Verso 28. Si me amarais. Fíjese, los discípulos amaban a Mashiach, pero no con la plenitud de amor con que lo habrían amado si lo hubiesen entendido más plenamente a él y su misión. Dice, os habrías regocijado, y está como condicional, porque si los discípulos hubiesen entendido más plenamente la humillación de Mashiach en su encarnación, y también el ensalzamiento, ¿no?, del que sería objeto después de la resurrección, y si hubiesen contemplado más plenamente la soledad de Yeshua mientras estuvo separado del Padre, se hubieran regocijado ante el hecho de que volvía a su Padre. Si además hubiesen comprendido que el alejamiento de Mashiach sería más para provecho de ellos, y que la ascensión de Mashiach y su mediación en el santuario celestial era un paso importante en la realización del plan de salvación, se hubieran regocijado más. Es como que se hubiera caído el velo, ¿no? Hubieran entendido muchas cosas. En ese momento sus pensamientos parecían concentrarse egoístamente en sí mismos. Tenían temor de hacer frente a los problemas de la vida sin la presencia corporal de su maestro. El Padre es mayor que yo, dijo. Claro, refiriéndose a la condición de Mashiach antes de su encarnación. Las Escrituras declaran que él no estimó el ser igual a Yahweh como cosa a que aferrarse. ¿Sí? Sin embargo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Por eso dice que es mayor, porque contiene la Shejiná y él vino en un cuerpo terrenal. Pero son uno, ¿eh? No se vaya a confundir. Yahshua, Yahweh, es uno mismo. Uno es revelado y el otro no. Físicamente, para que usted entienda. Seguimos avanzando. El 29 lo leímos también, ¿no? Decía, creáis. Claro, Yahshua sabía que los acontecimientos del futuro inmediato provocarían gran perplejidad a los discípulos, así como también las pruebas que afrontarían en su obra posterior. Por eso procuró prevenirlos para que estuvieran en guardia, ¿no? Estén atentos. Ahora, ¿qué dicen los versos 30 y 31? No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí, le dijo, ¿no? Hasta ahí llega el capítulo 14. Dice viene porque esta es la referencia a los acontecimientos que se aproximaban. Getsemaní, el arresto, el enjuiciamiento, la condenación, la ejecución, ¿no?, del Hijo del Hombre en el madero, en los cuales el príncipe de este mundo haría un esfuerzo supremo para derrotar el plan de salvación. Pero Yahshua bebió la copa hasta su amargo fin, y cuando declaró consumado es, sonó el toque de difuntos para el príncipe de las tinieblas. O sea que Satanás no encontró nada en Yahshua que respondiera a eso. El príncipe de este mundo le llama. Y dice para que el mundo conozca, porque aquí hay una elipsis, así se llama, y debieran añadirse palabras tales como esta, ¿no? Estas cosas están sucediendo para que el mundo conozca, etc.
La frase que expresa propósito también podría entenderse como una cláusula que declara resultado, es decir, el mundo recibirá una demostración del amor de Yahshua a través del Padre como resultado de los acontecimientos que estaban por suceder. Bueno, levántense, vámonos de aquí, le dijo. O sea que después de que Yahshua y sus discípulos hubieran cantado el himno, el Alel, ¿no?, de Mateo 26:30, salieron al Monte de los Olivos. El Alel es un himno que se canta en Pesaj, ¿sí? Son varios salmos, hasta el 118. El himno era una parte del Aleluya, del Pesaj. Muchos eruditos piensan que el discurso de Juan 15 y 16, incluso la oración del capítulo 17, también se presentaron en el aposento alto, pero no hay necesidad de suponer una transposición en estos capítulos. Las instrucciones de estos capítulos habrían sido tan apropiadas, o aún más entre las escenas de la naturaleza, o en el camino al Getsemaní, ¿por qué no?, especialmente al contemplar las vides florecientes que ilustraban la alegoría de la vid y de los pámpanos. Las faldas del Monte de los Olivos habían sido el escenario de una prolongada instrucción solo 2 noches antes. Muy bien, hasta aquí llegamos con nuestro estudio. Vamos a darle gracias al Creador por el tiempo de reflexión que nos permite tener en Kol Shaddai. Ribono Shel Olam, Altísimo, Supremo del Universo, te agradecemos por el tiempo de reflexión y estudio que nos permites tener en Kol Shaddai. Gracias por todo esto y mucho más. Amén y amén. Cuídense mucho, nos despedimos de todos ustedes, les agradecemos como siempre por acompañarnos, por mantenerse en sintonía de los estudios que compartimos, estar pendientes y gracias por sintonizarnos. Nos reencontramos en nuestro próximo estudio. Hasta la próxima.